Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de confianza, donde desenterramos los secretos jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado circulando como un rumor persistente, algo que muchos han susurrado, pero pocos se han atrevido a confirmar: la supuesta ruptura secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright, agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Vamos a analizar cada pista, cada indicio, cada movimiento en redes sociales que nos pueda dar una luz sobre si realmente esta pareja IQ superíndice 3 Nika ha puesto fin a su romance de cuento de hadas. Pero antes de que nos adentremos en este drama digno de una teleserie, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y chismorreos. Y ahora vamos al grano. Todos recordamos con cariño más menos o el flechazo que surgió superíndice 3 en los sets de Senu con diéresis al cap, o Lofi sin deer como la conocemos en Spawn más menos a Yamu copyright, rica latina. La química entre Eda y Serkan era palpable, traspasaba la pantalla, y pronto esa magia se extendió superíndice 3 a la vida real. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, la encarnación superíndice 3N del amor moderno. Sus fotos juntos eran pura miel, sus apariciones públicas desataban la histeria colectiva, y todos, absolutamente todos, vamos por una historia de amor tan bonita. Pero como sabemos, la vida real rara vez se parece a un cuento de hadas. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses, como pequeño más menos a solas que amenazan con romper la calma. Al principio, nadie les prestó superíndice 3 demasiada atención superíndice 3N, pensando que eran simples especulaciones sin fundamento. Después copyright ese de todo, las parejas famosas siempre N bajo el escrutinio público, y cualquier pequeño más menos a diferencia puede ser magnificada hasta convertirse en una tormenta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las más menos ales se hicieron muy evidentes. Las apariciones conjuntas comenzaron a escasear, las interacciones en redes sociales se volvieron muy frías y distantes, y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información superíndice 3N contradictoria. Algunos de que todo iba viento en popa, que estaban muy enamorados que nunca, mientras que otros insinuaban que la relación superíndice 3N estaba pendiendo de un hilo. Uno de los primeros indicios que encendió superíndice 3 las alarmas fue la falta de felicitaciones públicas en sus respectivos cumpleaños más menos os. En aún más menos os anteriores, sus redes sociales se inundaban de mensajes cariu más menos osos, fotos adorables y declaraciones de amor eterno. Aún más menos en cambio, el silencio fue ensordecedor. Algunos argumentaron que podría tratarse de una decisión superíndice 3N personal, de querer mantener su relación superíndice 3N alejada del ojo público, pero para muchos, fue una clara más menos al de que algo no andaba bien. Otro punto clave es la actividad de ambos en Instagram. Antes, sus perfiles eran un reflejo constante de su amor con fotos juntos en viajes, cenas románticas y momentos de complicidad. Ahora predominan las fotos individuales, los proyectos profesionales y las colaboraciones con marcas. Aunque siguen interactuando ocasionalmente con los posts del otro, los comentarios son muy formales, menos espontáneos, como si estuvieran obligados a mantener una apariencia de normalidad. Pero, ¿les podrán ser las razones de esta supuesta ruptura? Las teorías son variadas y van desde las plausibles hasta las descabelladas. Algunos apuntan a la incompatibilidad de agendas, ya que ambos están inmersos en proyectos profesionales que los mantienen separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como sabemos, puede ser un factor determinante en cualquier relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de parejas de alto perfil. Otros sugieren que la presión superíndice 3N mediática y la constante exposición superíndice 3N pública pudieron haber erosionado la relación superíndice 3N. Vivir bajo el microscopio constante de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N puede ser extenuante, y es posible que Kerem y Hande hayan sentido la necesidad de proteger su intimidad y alejarse del foco mediático. También copyright N hay quienes creen que la ruptura se debe a diferencias personales irreconciliables. Aunque ambos son personas encantadoras y talentosas, es posible que tengan visiones diferentes sobre el futuro, prioridades distintas o simplemente no sean compatibles a largo plazo. Todas las parejas tienen sus altibajos y a veces, a pesar del amor que pueda existir, las diferencias son demasiado grandes para superarlas.
Y por supuesto, no podemos descartar la teoría de las terceras personas. En el mundo del espectáculo los rumores de infidelidades son pan de cada día, y Kerem y Ande no han sido ajenos a estas especulaciones. Se les ha relacionado con otros actores y actrices, aunque hasta ahora no ha habido ninguna prueba contundente que confirme estas acusaciones. Pero volviendo al tema central, ¿existe realmente una ruptura secreta? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem y Ande. Ambos han optado por el silencio, evitando pronunciarse sobre el tema y dejando que los rumores sigan circulando. Esto por supuesto alimenta a UNMUS la especulación superíndice 3N y hace que la situación superíndice 3N sea a UNMUS confusa. Sin embargo el silencio también copyright N puede ser una respuesta. En muchas ocasiones, las parejas famosas prefieren mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de temas delicados como una ruptura. Es posible que Kerem y Ande tu copyright N tratando de manejar la situación superíndice 3N de la manera más discreta posible, protegiendo su imagen y evitando el escrutinio público. También copyright N es importante recordar que ambos son profesionales y tienen una carrera que mantener. Una ruptura pública podrá afectar negativamente sus proyectos futuros y su imagen de marca. Por lo tanto, es comprensible que prefieran mantener la calma y esperar el momento adecuado para abordar el tema, si es que deciden hacerlo. En definitiva, la situación superíndice 3N es compleja y llena de interrogantes. Las más menos sales apuntan a una posible ruptura, pero sin una confirmación superíndice 3N oficial, todo sigue siendo especulación superíndice 3N. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande realmente han puesto fin a su romance, o si simplemente N pasando por un momento difícil que lograron N superar. En cualquier caso, lo que es cierto es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que su posible ruptura ha generado una gran expectación superíndice 3N mediática. Ya sea que sigan juntos o separados, Kerem y Ande siempre serán recordados como una de las parejas queridas y admiradas del panorama turco. En resumen, hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles razones de de la supuesta ruptura secreta entre Kerem Bürsin y Ande Rafael. Hemos visto CU superíndice 3 molas más menos sales en redes sociales, la falta de apariciones conjuntas y las fuentes cercanas a la pareja han alimentado la especulación superíndice 3N. Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial, y que todo sigue siendo una teoría. Gracias por acompañarme más menos arme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande realmente han roto? ¿Les creen que son las razones de de su silencio? Dejen sus comentarios abajo o los estaré copyright leyendo todos. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de este jugoso chisme. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y chismorreos. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima, chismosos. Pero ahora esperen, chismosos. No se me vayan todavía. Porque aquí no acaba la cosa. Vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Esto es como una teleserie que se escribe en tiempo real, con nosotros como espectadores privilegiados. Además de las señales ya mencionadas, hay otros detalles que han llamado poderosamente mi atención y que, creo, merecen ser analizados con lupa. Por ejemplo, ¿han notado la diferencia en sus proyectos profesionales después de Senkalkam? Antes parecía que buscaban activamente proyectos que les permitieran trabajar juntos, alimentando aún más la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Ahora, sin embargo, cada uno parece seguir su propio camino, sin buscar necesariamente esa colaboración que antes era tan evidente. Ande, por su parte, se ha enfocado en proyectos que la alejan de la imagen de chica dulce que proyectaba en la serie, buscando papeles más desafiantes y complejos. Kerem, por su parte, ha estado explorando proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera en el mercado global. Ojo aquí.
¿Podría ser que esta búsqueda de nuevos horizontes profesionales sea una señal de que también están buscando nuevos horizontes personales? Otro detalle jugoso que no podemos ignorar son las declaraciones de amigos cercanos a la pareja. Aunque obviamente nadie va a salir a confirmar una ruptura de manera oficial, algunos han dejado caer comentarios ambiguos que han alimentado aún más los rumores. Están enfocados en sus carreras, necesitan tiempo para ellos mismos, la distancia es difícil. Mensajes en clave que nos hacen pensar que algo gordo está pasando. Y hablando de mensajes en clave, no podemos olvidarnos de Twitter. Porque si Instagram es el escaparate de la felicidad, Twitter es el confesionario donde los famosos sueltan indirectas y reflexiones crípticas que nos hacen explotar la cabeza. He estado rastreando sus tweets y les juro que he encontrado perlas dignas de análisis psicológico. Frases sobre la importancia de la independencia, sobre la necesidad de priorizar la salud mental, sobre el valor de la soledad. Hay chismosos que esto huele a drama. Además, hay un tema que no podemos ignorar, la presión de los fans. Porque sí, tener millones de seguidores que te aman y te idolatran es genial, pero también puede ser una carga muy pesada. La expectativa constante de ser perfectos, de vivir un cuento de hadas, puede ser agotadora, y es posible que Kerem y Ande hayan sentido la necesidad de liberarse de esa presión y vivir su vida a su manera, sin tener que rendir cuentas a nadie. También hay que considerar el factor cultural. En Turquía, como en muchos otros países, la presión social sobre las parejas famosas es aún mayor. Se espera que se casen, que tengan hijos, que mantengan una imagen de familia perfecta. Y esto puede ser asfixiante. Es posible que Kerem y Ande hayan sentido la necesidad de romper con esos moldes y vivir su relación de una manera más auténtica y personal. Pero a ver, chismosos, seamos honestos, ¿quién no ha pasado por una crisis de pareja? ¿Quién no ha tenido altibajos en una relación? Incluso las parejas más sólidas del mundo del espectáculo tienen sus momentos difíciles. Así que aunque las señales apunten a una ruptura, también es posible que Kerem y Ande estén simplemente pasando por un bache, un momento de reflexión y reajuste. Quién sabe, a lo mejor en unas semanas nos sorprenden con una reconciliación épica. Pero claro, el morbo es el morbo y a nosotros nos encanta especular y teorizar. Es parte de la diversión. Así que sigamos analizando las pistas, sigamos rastreando sus redes sociales, sigamos escuchando los rumores. Hasta que tengamos una confirmación oficial. Y mientras tanto vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos de su relación. Porque no todo ha sido drama y especulación. También hubo momentos de pura magia, de amor verdadero, de complicidad y felicidad. Recordemos sus viajes juntos, sus apariciones en alfombras rojas, sus mensajes de amor en redes sociales. Momentos que nos hicieron creer en los cuentos de hadas. ¿Recuerdan cuando Kerem sorprendió a Ande con un viaje sorpresa a las Maldivas? Fue un momento de ensueño. Las fotos de ambos disfrutando del sol, la playa y el amor inundaron las redes sociales y nos hicieron suspirar a todos. O cuando Ande le dedicó un emotivo mensaje a Kerem en su cumpleaños, agradeciéndole por ser su compañero de vida, su mejor amigo y su gran amor. Fue un momento de pura emoción. Pero claro, la memoria es traicionera, y a veces nos quedamos solo con los momentos negativos. Por eso es importante recordar también los momentos positivos, los momentos que nos hicieron creer en su amor. Porque al final, la verdad es que no sabemos qué está pasando realmente entre ellos. Así que, chismosos, mantengamos la mente abierta y no nos dejemos llevar solo por los rumores. Esperemos a ver qué pasa, y mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento y de su belleza. Porque al final, eso es lo que importa. Y ahora sí, chismosos, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta ruptura secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir este chisme con ustedes. Pero antes de irme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle me gusta al vídeo si les ha gustado. Y compartan este vídeo con todos sus amigos chismosos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Así que estemos atentos a las próximas noticias. Esto aún no ha terminado.